Excelente. Bueno, bienvenidos a la primera clase de ecocardiografía. El día de hoy nuestro principal interés es primero reconocer cómo se va a formar la imagen ecográfica en general, primero como para saber cómo se realiza una ecografía y qué es lo que vamos a terminar viendo o qué representa cada uno de estos colores en la imagen. Así que mi recomendación de siempre cuando empezamos con las clases de eco más a fondo es que si bien vayan repasando anato, vayan repasando ciclo cardíaco, cuando les toque también estudiarlo, háganlo siempre con algún apunte de anatomía al lado. Eso les va a ayudar un montón para poder reconocer qué están viendo en cada una de las imágenes. Nuestra idea del día de hoy es que por lo menos podamos reconocer la conformación de la imagen, las técnicas y los diferentes transductores que nos vamos a encontrar. ¿A qué nos referimos con generar una imagen ecográfica? Y algunas de las vistas generales, por lo menos las primeras. Con eso, hoy estamos más que felices. Así que arranquemos. Bien, ¿qué es la ecografía? En sí va a ser un examen extremadamente simple de hacer, vamos a ponerlo así, porque va a ser un examen rápido, va a ser un examen que no nos va a causar muchas molestias. Comparando con la información que nos llega a dar, realmente es un examen barato, si bien sabemos que los equipos que llevan son muy importantes, pero termina siendo un examen bastante económico para los beneficios que nos da. Dependiendo la complejidad de la ecografía en la que estemos realizando, vamos a tener desde datos muy básicos como simplemente estructura de lo que estamos observando, a unos datos un poco más importantes que es incluso flujo, movimiento de sangre, cierre de válvulas y demás. Acá vamos a charlar, a tener muy en cuenta de que siempre arrancaremos con un examen básico, con una vista general, con un examen que nos va a contar cómo está anatómicamente, cómo es la forma. Después estudiaremos un poquito más cómo es el flujo y demás, pero en general, para arrancar, va a ser meramente la conformación del mismo. Con eso arrancaremos esta parte del cuatrimestre, esta parte del previo al primer examen. No duele. Sabemos que la ecografía en sí no va a doler. Eso, la mayoría se ha hecho una eco en algún momento de su vida y sabe que quizás un poquito más, un poquito menos de presión que le han hecho no causa un dolor importante. Es decir, se les puede hacer casi a cualquier edad, a cualquier persona. Hablemos de algo. Nosotros necesitamos generar esta imagen. Y esta imagen lo hacemos gracias a la generación de un tipo de sonido. ¿Qué nos interesa fundamentalmente? Que este sonido no es audible, le vamos a decir que es un ultrasonido, porque va fuera de esos rangos de audición y tiene la capacidad de poder atravesar tejidos blandos. Vamos a algo puntual entonces. Atraviesa tejidos blandos, atraviesa piel, atraviesa músculo, atraviesa grasa, atraviesa todo este grupo de tejido, excepto los tejidos duros, el calcio, el hueso, no nos va a permitir que el sonido se mueva correctamente. Y ahora entenderemos un poco por qué. Nosotros tenemos una peculiaridad de que podemos reconocer dónde se encuentra alguien o algo en algún lugar escuchándolo, por decirlo de alguna manera. Ustedes saben, por ejemplo, que un auto está cerca o lejos porque pueden reconocer que el sonido que está emitiendo está al lado de ustedes o está a 30 cuadras o 20 cuadras de ustedes. E incluso, si hoy estuviésemos ahora mismo en el aula, podríamos darnos cuenta de, mientras yo les estoy hablando, se darían cuenta cuando algo interviene en el medio entre la voz mía y ustedes. ¿Qué significa? Que si yo en el medio de mi voz pongo la mano como estoy haciendo ahora, pongo la mano frente a la boca, como no sé si están viendo la cámara, se puede hacer, la intensidad del sonido cambió, ¿no? Ustedes dejaron de escuchar de la misma manera el sonido directo que el sonido con algunas cosas en el medio. Que estas cosas, si las llevamos a eco, van a ser diferentes tipos de tejido. Entonces, ¿qué hace el sonido
en ambientes libres. Termina rebotando, termina logrando atravesar algunas cosas y otras no. Vieron que cuando queremos insonorizar algo, agregamos más capas en una habitación, en una ventana, ¿no? Ustedes se imaginan, intentamos ponerle más capas para que el sonido no atraviese una zona a la otra. Imaginen que todas esas capas que no permiten que pase el sonido terminan siendo esos tejidos óseos, esos huesos que no logra atravesar el sonido, solamente partes blandas. Nosotros vamos a comenzar a medir este grupo de sonido puntualmente en megahertz, sonidos extremadamente altos, y cuando me refiero a alto no es alto en volumen, sino alto en el grado de vibración que van a generar. Los sonidos que habitualmente escuchamos son este simple rango nada más, desde esos subgraves, esos sonidos bien bajos, bien de buffer, a esos sonidos mucho más altos o que parecen más cornetitas. Eso llegamos a escuchar sin ningún problema. Pero todo lo que esté por arriba de esto o por debajo no lo vamos a escuchar. Ventajas: que estos sonidos vibran de una manera que logran atravesar este grupo de tejidos. Y acá viene un poco el hecho de cómo generamos estos sonidos. Los hacemos a través de vibraciones. Sabemos hoy en día, ya lo recuerdan, ya lo reconocen, porque venimos bastante tiempo hablando sobre la auscultación. ¿Y se acuerdan cuando auscultábamos, decíamos que la cantidad de fuerza que había que hacer contra la campana tenía que ser muy controlada, ¿no? Decíamos que cuando apoyamos la campana del estetoscopio en alguna zona que queremos auscultar, debíamos hacer la presión exacta. ¿Qué pasaba si hacíamos mucha fuerza? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa si hago mucha fuerza cuando apoyo la campana? Pueden hablar, pueden escribir, pueden hacer lo que quieran, ¿eh? Primero que si apretamos muy fuerte le va a doler al paciente. Ok. Y segundo, ¿cuesta un poquito más escuchar o Ok, va por ahí. Exactamente. Estoy de acuerdo con la primera parte. Si apretamos muy fuerte, no vamos a llevar mal con el paciente. Y en segunda parte es que vamos a dejar de escuchar. ¿Se acuerdan el por qué? Cuando apoyamos la campana y hacíamos mucha presión sobre esa campana, ¿qué pasaba con ese diafragma que tenía la campana? ¿Qué no permitía hacer ya? O sea, no permitía escuchar bien el eco de los latidos, digamos. Ok. ¿Y por qué no te permite escucharlos ahora? ¿Qué pasaba con esa membrana? ¿Seguía teniendo movimiento o quedaba rígida? Se ponía rígida Se porque ponía estaba rígida. apretando un poco más. Exactamente. Para generar sonido, para que el sonido pueda viajar y transportarse, necesitamos que esa campana vibre. Es decir, que ese latido del corazón haga que esa campana genere una vibración y así puede viajar hacia nuestros oídos. Acá pasa algo similar. Logramos crear sonido gracias a vibración. Si hoy se pondrían a prestar atención a un parlante, ¿qué hace un parlante cuando le subimos el volumen? ¿Qué termina haciendo el parlante? Genera movimiento. Gracias a ese movimiento genera el sonido. Acá pasan situaciones muy similares. Gracias a la vibración de un tipo de material puntual, que son unos cristales piezoeléctricos, que ahora les voy a comentar, podemos generar ese grado de sonido para que logre atravesar algunas paredes. Es decir, podemos estudiar un paciente sin la necesidad de generar radiación. Simplemente generamos ultrasonidos, sonidos fuera del rango, mucho más alto del rango de audición. Entonces, tiene un poquito que ver con esto. Nosotros vamos a observar o a escuchar, mejor dicho, el equipo va a escuchar cómo es devuelto ese sonido. Hablemos de algo fundamental. Si yo soy esta personita solo en medio de la nada, ¿el sonido qué va a hacer? Va a viajar, ¿sí?, a todas las direcciones y va a llegar a un punto que va a perder esa capacidad de viajar, esa energía, y se va a dispersar. Es decir, que si yo les estoy contando algo a ustedes en un campo totalmente abierto, quizás ustedes, si están acá, me pueden escuchar, pero ya el que esté acá no me va a escuchar porque el sonido se dispersó.
Ahora, ¿qué pasaría? Que si yo hablo en el mismo tono de voz, pero lo hago en un aula, y estamos todos llenos de personas, ¿qué hace el sonido en el aula? Va a terminar rebotando y así llegando a todos lados para que lo escuche mejor. Si yo fuese en este momento un ecógrafo que estoy emitiendo sonido para ver qué hay adelante, y si estoy en un campo abierto y no hay nada adelante, el sonido no va a rebotar. Entonces yo no voy a generar ninguna imagen porque veo sonido que se va, se va, se va y en ningún momento rebotó. Es decir, si ya comienzo a pensar cómo voy a generar una imagen, si no hay nada delante de mi equipo, delante de la sonda con la cual voy a hacer la ecografía, si no hay nada, no tengo nada que rebote ni nada que me haga dibujarlo. Es decir, que acá vamos a crear un sonido y nos va a importar escuchar a ese sonido cómo vuelve. Yo voy a saber si tengo algo delante mío o no, porque soy capaz de escuchar el eco del sonido que yo emití. Si tengo el eco, si vuelve, si el sonido va y siento, escucho que está volviendo ese sonido, es porque delante mío hay algo. Y depende cómo vuelva, voy a dibujar diferentes tonos de colores. Si ese sonido vuelve casi inmediatamente, rápido, y es casi el mismo sonido que va, es porque hay algo muy duro frente a ese sonido que lo hace rebotar casi inmediatamente. En cambio, si el tejido es blando, va a haber sonido que logre ir atravesando y otro sonido que va a ir rebotando. Ese grupo de sonido va a permitirme a mí poder ver qué pasa detrás del tejido blando, pero también decirle a mi ecógrafo que acá hay un tejido, acá hubo algo que rebotó el sonido, pero también permitió que parte del sonido siga pasando. Es decir, este tejido no va a ser óseo, sino que va a terminar siendo un tejido blando. Eso es lo que intenta dibujar el ecógrafo, la teoría del eco para generar una imagen. Si automáticamente rebotó todo el sonido que tiré, esto que está delante mío es una pared, no permite pasar el sonido. En cambio, si el sonido parte rebotó, pero parte siguió, esto acá es un papel, es algo mucho más blando y fino. ¿Vamos bien hasta acá? Es todavía como a idea, pero ¿me van acompañando? Imaginen que acá no les puedo ver las caras, entonces no sé si vamos por el camino correcto o no. Sí, profe. Excelente. Sí, profe. Excelente. Me faltan los mates Sí, al grado de hervir, pero bueno, no, estamos medio incompletos por la virtualidad. Bien, sigamos entonces. Si lo empezamos a describir, el ultrasonido es un tipo de onda mecánica, es decir, a través de una vibración de un tipo de cristal, que ya les digo, se llama cristales piezoeléctricos, van a generar ese sonido y ese sonido va a intentar volver o no. Esto hace que el tipo de sonda, que ahora vamos a empezar a hablar de esto se llama en realidad, no se llama sonda puntualmente, se llama transductor. El transductor va a ser el que emita el sonido en la ecografía. Vieron que siempre que le hacen una eco, vienen con un transductor, vienen con algo extremadamente frío porque tiene un gel puntual, le apoyan ese transductor y recién ahí genera esa imagen. Este traductor en su cabezal, que ahora lo vamos a describir, tiene este grupo de cristales piezoeléctricos que van a vibrar para generar ese sonido. Esto hace, tengan en cuenta esto hace que los transductores sean frágiles. Empezaron a rotar, o quizá el año que viene y demás, van a empezar a dar alguna vuelta por eco y demás, o se cruzaron un ecógrafo solo, que es como oro en polvo cruzarse un ecógrafo solo y son dos y dicen, bueno, dale, mucho cuidado que no se caiga el transductor. Esto no se puede golpear. Quedó claro para todos esto, ¿no? Los transductores no se caen, no se golpean. Bien. Sí, profe. Ok, por las dudas, porque a veces decimos sin querer y sabemos que después lo terminamos arrastrando ese error. Se arreglan después, pero nada, nos damos cuenta cuando empieza a funcionar mal.
Bien, entonces, estos cristales piezoeléctricos van a ser los que generen el sonido y también reciban el sonido, los que van a emitir y recibir. ¿Por qué ellos mismos hacen las dos tareas? Porque de ahí va a salir el tipo de sonido que emito y sea el sonido que va a volver. Si no, cualquier sonido alrededor de la zona en la cual esté trabajando lo terminaría registrando y no. En este caso, solamente registran el propio sonido que emitieron. Y esto va a ser así. Tengo mi transductor con estos cristales piezoeléctricos que convierten una señal eléctrica en vibración, esa vibración en sonido, ese sonido va a rebotar, va a hacer que vibren de nuevo estos cristales y esa vibración, ese sonido que recibió, lo va a convertir ahora en una señal eléctrica, es decir, en una imagen. Va a empezar a marcar diferente tonalidad de imagen con respecto a con qué volumen esté volviendo. Pero dentro de ellos ya se habrán encontrado un poco, ya habrán visto que no son los mismos transductores, no es el mismo tipo de transductor que se apoya en cada uno de ellos en los diferentes tipos de ecografías que vamos a realizar. Y ya lo habrán pasado, si hablaríamos hoy de una ecografía abdominal, habrán visto un transductor curvo gigantesco. Si hablaríamos hoy de algo más vascular, encontraron un transductor más recto. Y si habrán visto, no sé, un transvaginal o un cardíaco, el transductor es mucho más chico. Cada uno de estos tipos de transductores está pensado para ciertas áreas puntuales. Algunos pueden ser bivalentes, es decir, alguno me puede servir para muscular y para vascular, pero hay otros que son exclusivamente para ciertos órganos. Y eso es lo que hace más complicado, conseguir una ecografía y también comprar un equipo, que cada uno de los equipos tiene como ese hecho puntual. Vamos a reconocer todos porque lo que nos va a ir contando cada uno de estos transductores también es cómo me va a mostrar la imagen ecográfica en el monitor. Saben que un ecógrafo, que ahora se lo voy a mostrar, tiene monitores y demás. Bien. Grupos generales, vamos a reconocer estos tres, ¿sí? A este le vamos a decir transductor lineal, a este le vamos a decir curvo y a este le vamos a decir pasarray, como está escrito acá, no se los voy a escribir nuevo. El pasarray, ¿sí? O de paso bajo, ya le decimos pasarray, es nuestro exclusivo para ecocardio. No hay otro transductor que funcione para ecocardiograma transtorácico. Este es el único que tiene esta capacidad. Y tiene que ver con algo muy puntual. Miren, vamos a intentar describir a cada uno de ellos y para qué momento o cuándo los terminaríamos usando. Sí, vamos a hablar del primero, el transductor lineal. ¿Por qué es lineal? Porque las líneas que van a generar sonido van a estar una al lado de la otra, están todas en paralelo. Es decir, que desde donde comienza el sonido hasta donde llegue, siempre van a ser líneas rectas paralelas una con otra. ¿Qué significa entonces? Que el tipo de imagen ecográfica que me va a dar va a tener que ver con, esta forma de la imagen. Cómo atraviesa a los tejidos blandos, lo va a hacer de esta manera. Imaginen que acá tengo una pierna y estoy evaluando una arteria puntual, vamos a pensar en la femoral, y esta imagen de acá que se me va a presentar va a tener esa forma rectangular por cómo está puesto el sonido. Después voy a ver que le puedo hacer zoom, puedo cambiar lo que sea, pero las ondas van a iniciarse en una base, que es donde va a tener la onda de apoyo, y siempre van a viajar una paralelas a la otra. Eso es lo más importante de este tipo de imagen. La resolución espacial, es decir, cómo se va a ver la imagen desde su inicio hasta donde esté la parte más distal, siempre va a ser la misma, es decir, el sonido siempre va a bajar una onda al lado de la otra. Piensen en eso ahora que pasamos al segundo tipo de transductor. Miren, piensen en esto, ¿eh? El transductor curvo, gigantesco, es gigantesco comparado con los otros. La base por la cual se emite el sonido tiene una curvatura.
¿Qué Sí, significa entonces? Se había cortado un segundo, ¿no? Sí. Sí, se cortó. Ok. Vamos a esto entonces. Pregunta fundamental acá. Miren cómo es el sonido en la base del transductor y miren cómo es el sonido en la parte más lejos que encontramos. La diferencia puntual de esto es lo siguiente. Acá el sonido está una sonda, una línea de sonido muy cerca de la otra. Imaginen algo, esto se comportaría como los píxeles. Cuanto más píxeles tenían en esta zona, más calidad tiene la imagen acá, ¿no? Pero cuanto más lejos se están yendo, miren lo que pasó con el sonido. ¿Qué hizo el sonido? ¿Qué fue haciendo? ¿Qué les parece? Si acá Se fue dispersando. se fue dispersando, se aleja, se separó, estoy de acuerdo. Miren esto entonces. Volvamos al lineal. El lineal está pensado, este de acá, está pensado fundamentalmente para algunas zonas musculares o articulares, pero nosotros en cardiología fundamentalmente lo vamos a utilizar para estudiar la vasculatura, es decir, para poder observar arterias y venas lejos, ¿sí? No tan cardíacas. Es decir, para el corazón no nos sirve, pero para grandes vasos y para esos vasos más distales nos van a servir. Es decir, vasos de cuello para arterias de miembros superiores o arterias de miembros inferiores nos va a venir perfecto. Porque imaginen este caso. Vamos a lo mismo. Yo quiero evaluar una carótida. Me voy a ir a la línea media del cuello y voy a observar que tengo dos formas de ponerlo, o horizontal o vertical. Ya lo vamos a ver un poquito en alguna práctica igual. Si yo tengo la arteria de la carótida cerca de mi transductor o lejos de mi transductor, si el sonido llega hasta esta zona, de alguna manera lo que esté cerca o lo que esté lejos va a tener la misma calidad. Voy a poderlo ver de la mejor manera, voy a tener una buena resolución al observarlo. Pero voy a tener una desventaja que puedo ver sectores chicos en sí. Si pienso en el cuello, para el cuello me viene perfecto, porque en el cuello es muy fácil de moverlo y encontrar rápidamente esto que estoy buscando. Va a tener buena resolución, va a tener una resolución espectacular, tanto cuando esté en la zona, mi arteria esté muy cerca de lo superficial, o si también hablaría de una arteria que esté más en lo profundo. Mientras no hayan cosas, partes, calcio, grasa exagerada que intervenga con el movimiento de mi sonido, si está acá o está acá, va a tener la misma calidad. Ahora imaginen lo mismo que haga, pero con el transductor lineal. Yo voy a decir que quizás en algunos pacientes el vaso está acá. Vamos a hacerlo un poquito más chico porque en realidad esto es mucho más chico. Piensen que es mucho más grande el transductor. En algunos el vaso puede estar acá y en otros el vaso puede estar acá. ¿Qué problema le encuentran a esto? ¿Qué dicen? Que si la imagen el sonido se va dispersando, se va a ver menos calidad, profe. Exactamente. Primero que cuanto más lejos estemos, menos calidad tengo. Y como segunda instancia, imaginen que las líneas de sonido van a ser la forma que le dé a mi imagen final, ¿sí? Las líneas de sonido. Es decir, cuando haya algo que se intervenga en el sonido, en la imagen lo va a dibujar, y si no hay nada, no lo va a dibujar. Si esto está acá cercano, quizás dibuja parte de esa arteria que quise dibujar en un momento, porque está cerca, pero si está lejos, imaginen la arteria acá, y el sonido pasó por acá, o quizás el sonido fue y agarró un pedacito de imagen. Entonces, ¿seguiría viendo, por ejemplo, una arteria redondita, súper prolija y linda, como quizás estaría viendo acá? ¿O podría ver solamente un pedazo de lo que realmente es? Solo una parte. Solo una 100%. parte, exactamente. Voy a ver solo un pedacito porque va a ser el que logre, con suerte, atravesar el sonido, que
esa capa de sonido lo pudo ver. Esto nos lleva a pensar y a deducir que este tipo de transductor está pensado para órganos grandes. Es decir, para un estómago, para buscar un vaso, para observar un intestino, para observar una cavidad mucho más grande de lo que venimos hablando de un pequeño vaso en alguna zona. Es decir, esto está pensado meramente para estructuras mucho más grandes, para órganos meramente grandes. Y ahora podemos decir, pero si el corazón es un órgano entre todo de un tamaño considerable. Imaginen lo siguiente. Mi sonido no tiene la capacidad de lograr atravesar las partes óseas. Si yo pienso en este transductor curvo para el abdomen, es excelente. No tengo nada óseo en el abdomen que me impida observar algún tipo de órgano. Quizás me tenga que mover un poco para allá, para acá, pero lo voy a poder hacer sin ningún problema porque no tengo zonas óseas. Entonces, ¿me conviene abarcar grandes cantidades de espacio con este tipo de transductor si busco un órgano grande? Sí, es especial para eso. Imaginen que vamos a poner que esta es la zona del abdomen, todo gigantesco. El sonido va a ocupar lugares de este tamaño con el curvo. Imaginen que con un par de movimientos va a ser simple o rápido, no simple, perdón, el ecografista, va a ser rápido lograr una observación general del abdomen. En cambio, si compararíamos tamaños, el lineal equivaldría a esto. Imaginen que con esto tengo que ir buscando algo puntualmente en todo este abdomen. Y ni hablar, si hablaría en este momento de un hígado, el hígado es capaz de casi observarlo completamente solo con el transductor curvo. En cambio, un lineal va a ser casi imposible porque voy a estar viendo un pedazo y tengo que ir como sumando pedacitos y no está bien porque no sé cuándo me superpuse, si lo hice bien o no. Esto comienza a hacer que cada uno de estos transductores tenga una función establecida. Después que podamos intentar hacer uno con otro para sacarnos algunas dudas, porque si estamos en una emergencia, en una urgencia y queremos sacarnos la duda o consultar algo con un transductor que no sea, con algo de práctica pueden llegar a pensarlo, hacerlo o trabajarlo. Pero en general, para estudios que terminan siendo diagnósticos, sí o sí necesitan el transductor ideal. Y ahora es el punto de decir, hey, pero qué bueno, este curvo es gigantesco, abarca un montón de espacio, es grande en mano también, como transductor es un transductor importante. ¿Por qué no lo puedo usar en cardio? Si tiene este tamaño, tiene una imagen que quizás el corazón terminaría por acá, ¿por qué no lo puedo usar en cardiología? Esa es una de las primeras preguntas con la cual arrancamos a lograr entender la ecografía en sí. ¿Por qué creen ustedes que no debo y no puedo usarlo en un estudio diagnóstico en ecocardiografía? Porque el corazón está en la caja torácica y tenemos muchos huesos. Bien, tiene que ver mucho con eso, exactamente. Tengo un corazón que está protegido por una caja torácica. ¿Va a entrar este transductor en los espacios intercostales? O si lo pongo sobre el hueso, no voy a ver nada, porque tengo exageradamente calcio, el hueso no permite pasar el sonido. Es decir, ya vamos a ir pensando que cuando tenga que hacer una imagen ecocardiográfica, tengo que ubicarme en espacios intercostales, si no el sonido no va a lograr atravesar. Entonces, este curvo gigantesco, ¿va a entrar en un espacio intercostal? Creo que no. O tenemos un paciente con un tórax exageradamente grande, 2,50 metros de pacientes, pero en general no va a entrar. Imaginen esto, Revisen ahora el tamaño promedio de sus espacios intercostales. El otro día en una de las prácticas ya les había costado un poco lograr encontrarlo, lograr apretar un poco. Vieron que el grosor en sí es menos de un dedo. Imaginen que acá es casi una mano completa de ancho, que tiene que estar casi completamente apoyado sobre la zona
de la cual quieren observar. Es casi imposible para un estudio de rutina colocar este transductor en un espacio intercostal. Está buenísimo el tipo de imagen que puede llegar a dar también, pero no lo permite. Entonces, necesitamos una mezcla de los dos mundos. La calidad de un lineal que nos puede llegar a dar, pero con el espacio, la apertura que podría llegar a tener un curvo. Estos dos hablando de un espacio extremadamente chico para poder apoyarlo. Entonces, tuve que combinar que el transductor logre ingresar en un espacio intercostal para lograr observar el corazón. Tuve que lograr que la nitidez y la calidad que vaya sea buena, y también tuve que lograr que desde ese espacio chiquito donde entró amplíe su abanico de sonido para poder observar mejor al corazón completamente. En esa combinación de estos mundos, con esta combinación completa, terminó fabricándose este transductor que se llama PAS-Array. El PAS-Array es el exclusivo cardíaco. Miren el tipo de sonido que genera. Desde una zona muy chiquita de apoyo, tiene un montón de cristales piezoeléctricos, todos juntitos, uno al lado del otro, logra generar un abanico de sonido bastante grande, bastante importante, que termina aproximadamente ubicando el corazón en el medio de su abanico de sonido. Esto va a ser espacio muerto porque estamos muy cerca de zonas grasas y pulmón, y depende de la vista que estemos haciendo, y acá ya perdimos nitidez. Es decir, que el único órgano realmente que nos va a permitir estudiar a fondo va a ser el corazón. Eso, aunque me digan, che, pero este traductor me sirve solamente para corazón, es de los más caros que hay. Acá les hice como un combo de cada uno de ellos. Miren, este es un poquito viejo, pero miren el tamaño que es comparado el uno con el otro. Eso es lo que les expliqué, está acá. Bien. Entonces, la teoría del sonido va a hablar de que va a poder dibujar de diferentes maneras la imagen ecocardiográfica dependiendo cuánto sonido pueda volver al mismo. Cuanto más rápido vuelva, más va a dibujar el sonido porque menos puedo pasar. Cuanto más tarde en irse y volver, va a ser diferentes tonalidades. Hay tejidos que van a permitir el paso y otros tejidos que no. ¿Por qué les cuento que hay unos tejidos que no? ¿De qué está hecho el hueso que creen que no me permite que pase ni sonido, y si quieren hablar ahora mismo, vamos al atrás, ni rayos X? ¿Qué es el elemento principal del hueso? Calcio. El calcio, exactamente. Es lo principal del hueso. Está compuesto por calcio. Bien. Yo sé que parece hasta un poquitín simple, pero imaginen esto. Con el paso del tiempo, los factores de riesgo van generando colesterol. El colesterol termina sufriendo un efecto por los macrófagos. Ya van a charlarlo un poco en cardioclínica y demás. Y terminan generando calcio. El calcio les encanta acumularse, por ejemplo, en las válvulas del corazón. Por ejemplo, también en las paredes de una arteria. Significa que si una válvula tiene alto contenido de calcio, va a hacer que ese sonido pase menos. Va a dar más refractariedad, es decir, va a rebotar más el sonido y menos sonido va a lograr pasar. Eso también me lo va a dibujar a mí como un ejemplo, una idea de, hey, ¿por qué no pasó correctamente el sonido? ¿Por qué esto brilla más que otras partes? Y ahí va a empezar a salir el hecho de que estas zonas tienen más calcios que otras. La acumulación de calcio, ser un elemento mucho más pesado, no le permite el paso natural o facilitado de este sonido. Así, de esta manera, vamos a comenzar a entender una imagen ecográfica. Y acá va a pasar de lo siguiente. Vamos a reconocer tres principales tonos. El blanco, que le vamos a llamar hiperecoico,
el gris que va a ser hipoecoico y el negro que va a ser anecoico. ¿Qué significa el blanco, el hiperecoico? Que el sonido no logró atravesar correctamente o rebotó mucho más que quizás otras zonas. Entonces, una reflexión hiperecoica va a ser una reflexión mucho más blanca, con mucho más brillo en una ecografía. En cambio, una reflexión gris hipoecoico va a ser lo más natural de encontrarnos, porque estamos hablando de que atravesamos músculo, atravesamos una pared, lo hizo un poco de refractariedad de sonido, pero pudo pasar el sonido igual sin problema. Y en el lugar que no le hizo nada, pero nada de resistencia, va a ser anecoico. Y si ahora comenzamos a darle el tono, el color a cada uno de las capas que quizás nos podemos encontrar, vamos a pensar en esto. Si yo le diría el septum interventricular, ¿qué tendría la reflexión? ¿Hiperecoica? ¿Hipoecoica? ¿O anecoica? ¿Qué creen ustedes? El septum interventricular, entre un ventrículo y el otro. ¿Lo verían grisáceo? ¿O lo verían blanco extremadamente brilloso? ¿O lo verían negro? ¿Qué creen? Ahí dijeron gris. ¿Están todos de acuerdo con el gris? Negro. ¿Me dijiste a mí o al color gay? No, al color. Por la duda. Ok. Bien. El color real el color real va a ser más grisáceo, ¿sí? Pero ya que dijeron negro recién, vamos a pensar en esto. ¿Qué creen ustedes que va a dibujarse como negro acá? ¿Qué va a generar? ¿Qué va a dejar pasar el sonido sin ningún problema? El músculo. El músculo es un tejido y el tejido va a dar un poquito de resistencia y eso va a ser más grisáceo, más hipoecoico. Les doy una pista. Piensen en placa de tórax. Las cavidades pueden ser. ¿Qué cosa de las cavidades? Aurículas. No las cavidades, sí, digo, pero ¿qué de la cavidad? ¿Qué hay adentro de la cavidad? ¿La sangre o el oxígeno? ¿Cómo es? Sangre, sangre, que por eso digo que dentro de la cavidad está bien pensado, porque dentro de la cavidad hay sangre, si hablamos de un pulmón de aire, si hablamos de vamos a ponerle nombre, un derrame pericárdico, sigue habiendo líquido, derrame pleural, sigue habiendo líquido, entonces los líquidos, la sangre, el aire, van a dejar pasar al sonido sin ningún problema. ¿Sí? Porque no le van a hacer resistencia. Incluso, miren esta imagen de acá. Esta es una arteria, ¿sí? Dentro de la arteria, ven todo anecoico, porque dentro de la arteria hay sangre en movimiento. Entonces, con una ecografía habitual, no logramos observar el flujo sanguíneo. Lo que quizás ya se han hecho en algún momento algún eco de más, sabrán que esto se puede representar en colores. Si se habrán hecho en algún momento un Doppler color. Pero eso es una técnica de ecografía aparte del bidimensional. Entonces, en un bidimensional, la ecografía habitual, vamos a encontrar que en el interior, la sangre, no somos capaces de observarla, sino que se va a ver anecoico. ¿Por qué? Porque la sangre no tiene densidad y deja pasar sin ningún problema al sonido. Se comporta bastante parecido a la placa de tórax, ¿no? Vieron que cuando emitíamos la radiación dejaba pasar sin ningún problema tanto el aire como la sangre y algunos líquidos. Bueno, la sangre no tanto, pero sí el aire. Bien. Les presento una de las imágenes que por el momento vamos a describirla casi al final de la clase, pero esto es un ecocardiograma. Miren algo puntual. Siempre cuando agarran cualquier ecografía,
lo primero que van a presentarse, van a ver en pantalla, es todo este rectángulo gigantesco, en el cual acá van a ver un montón de datos. Los datos tienen más referencia a la configuración que tiene el ecógrafo en ese momento, pero algo que les va a importar es cómo es la imagen ecográfica, cómo es la ventana de la imagen ecográfica. Miren algo, nosotros veníamos hablando de que tenía un pasarray que empezaba con sonido de una manera muy chiquita y iba ampliando su abanico desde lo más próximo que tenía, de donde iniciaba el sonido, perdón, se me fue, desde donde iniciaba el sonido hasta la parte más distal se iba a ir abriendo las tandas de sonido, ¿sí? Es decir, que como generó el sonido, también va a generar la imagen. De esa manera, ya podemos comenzar a decir, ok, ¿qué transductor estoy usando dependiendo del abanico de ventana ecográfica que estoy teniendo? Y también me va a hacer pensar en esto, me va a dar datos de un buen color de lo siguiente. Yo quiero saber primero qué estoy haciendo en una ecografía, qué es que la imagen, de dónde viene. Y acá vienen algunos conflictos anatómicos que se pueden cruzar. La imagen ecográfica va a generar la imagen desde lo más cerca del transductor, es decir, el sitio en el cual van a apoyar el transductor, a lo más lejos que llegue el sonido. Si nos ponemos a pensar en esto, ¿qué va a hacer si yo le pongo esta imagen y le digo A o B? ¿En dónde creen que está la piel, lo anterior, el sitio de apoyo? ¿En el lado A o en el lado B, el sitio de apoyo al transductor? En el lado A. Bien, bien. En el lado A, acá es donde se apoyó el transductor. ¿Qué significa? Que su imagen va a estar generándose desde ese sitio. Significa que ustedes ahora van a comenzar a pensar las imágenes desde donde tienen apoyado el transductor. No va a ser lo mismo apoyarlo acá en anterior, ¿sí? Que si yo pienso en un corazón así y apoyé el transductor acá en anterior, viene la zona más anterior, ¿qué tipo de imagen voy a tener? A que haya apoyado más o menos en B5 o B6 el transductor. B5 o B6 estaría acá. Estoy en el mismo corazón desde dos vistas totalmente diferentes. Entonces, para comenzar a memorizar fácilmente entendiendo estas imágenes, ustedes piensen cómo observa o desde dónde genera el sonido el transductor. Y lo podemos hacer de diferentes puntos, ¿eh? Ustedes piensen en agarren una fruta, una manzana, lo que quieran, y van a obtenerla en una forma anatómica, en una posición anatómica, pero cuando empiecen a trabajar los diferentes sectores van a decir, acá estoy en anterior, ¿qué veo de esta fruta? ¿Qué veo de esta manzana? Que lo más cerca a mi transductor va a ser lo que tengo más adelante mío, lo más lejos va a ser lo de atrás. Pero si yo me pongo en un lateral, si me pongo en un costado de esa manzana, va a empezar a cambiar todo. Voy a empezar a decir qué está más cerca del transductor y no de la posición anatómica de mi paciente. Significa que ahora las imágenes van a estar representadas por cómo y de dónde apoyen el transductor. Obviamente que generamos un sistema de ventanas y vistas para poder tener un concuerdo entre todos, un común acuerdo entre todos para decir qué imagen y cómo debería verlo. Por ejemplo, yo ahora acá les voy a comentar que lo que estoy observando acá es, miren esta formita de acá. Miren lo lindo de la forma que tiene esto acá y acá. Esto es una válvula. Acá tengo una dilatación pequeñita y acá tengo otra parte más. Si yo les comentaría a ustedes que tengo una válvula, una dilatación en su base y luego sigue igual, ¿en qué pensarían? En la válvula mitral.
Esta dilatación de acá es como si yo hablaría de una raíz. Si digo que tiene una raíz, La arteria pulmonar. ¿la pulmonar tiene raíz? La aorta. Te escuché, Florencia, igual, ¿eh? La aorta tiene raíz. ¿Por qué? ¿Qué tiene de acá? ¿Qué hay en la raíz de la aorta? Las coronarias. Las coronarias. Los senos valsalva que dan origen a las coronarias. Muy bien. Voy a hacer bullying después con esto. Bien. Miren algo. Entonces tengo una válvula chiquita que sale a esa raíz dilatada de acá. Sé que esto es raíz aórtica, entonces esto es la arteria aorta. Y si acá tengo una válvula, esta es la válvula aórtica. Y si ya tengo origen hacia dónde se mueve cada cosa, yo les podría preguntar, ¿esta válvula aórtica se mueve, se va a abrir hacia la aorta o se va a abrir hacia la cavidad anterior, que en este caso es el ventrículo izquierdo? ¿Para dónde se abre? ¿Se abre hacia la aorta o hacia el ventrículo? Hacia la aorta. Muy bien, se va a abrir hacia la aorta, porque esto es una zona de salida de flujo. Bien. Es decir, que cuando yo espere el movimiento de esta válvula, sé que la válvula va a abrir hacia allá. ¿Sí? Bien. Ahora, ya nos ayuda un montón a ver también el tamaño, ¿no? Es una válvula relativamente chica comparado con todo este espacio gigantesco que está acá. Si recordamos que los anillos valvulares están todos uno al lado del otro. Si acá tengo una válvula grande, un anillo valvular que en este momento está abierto, está abriendo hacia el ventrículo izquierdo, ¿qué válvula sería esta? La mitral. La válvula mitral, muy bien. Esta es la válvula mitral. Mírenlo, yo todavía ni se los presenté en eco. Es simplemente llevar lo anatómico y lo fisiológico que conocemos a la interpretación de una imagen. Entonces yo sé que esto es el ventrículo izquierdo. Yo les voy a contar que acá está el ventrículo derecho. Acá apoyé el transductor, es decir que mi transductor está en anterior. Está apoyado en la parte anterior del pecho. Esto va a hacer que el sonido vaya pasando, logra atravesar, se encontró con una cavidad que separa el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo, una pared. Si separa el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo, ¿qué pared sería esta? El septum. Septum intraventricular. Muy bien, el septum interventricular. ¿Sí? Esta va a ser la cavidad interna del ventrículo izquierdo y esto de acá es pared posterior, es la pared posterior del ventrículo izquierdo. Quiero que vayan mirando las diferentes intensidades que ven de sonido. Miren lo hiperecoico que es esta zona. ¿Notan la diferencia de densidad entre algo grisecito del septum interventricular y esta pared de acá que es extremadamente brillosa? Sí. ¿Llegan a verlo? ¿Lo llegan a diferenciar por lo menos? Sí, pero Sí, profe. Entonces, ¿qué capa creen ustedes? ¿A qué representaría esta capa extremadamente brillosa que podría llegar a tener este corazón? calcio, como dijimos hoy. En este caso, no está dado por calcio, está dado por algo más fibroso. El pericardio fibroso. El pericardio fibroso, exactamente. El pericardio, sabemos que va a ser la capa que lo termina recubriendo. ¿Se acuerdan que tiene una parte serosa y otra fibrosa que es mucho más gruesa? Esa parte fibrosa va a retener mucho más sonido, ¿sí? Eso va a ser un poco más hiperecoico. Bien. Hey, muy bien, pero muy bien. Sigamos un poco más. Bueno, si este es el ventrículo izquierdo, esta es la aorta, esto acá, ¿qué creen que es?
Aurícula izquierda. La aurícula Aurícula izquierda. izquierda, exactamente, muy bien. Profe, ¿en alguna parte puede haber calcificación o no? Porque es todo músculo y solo fibroso. En sí, sí, pueden haber calcificaciones casi en cualquier lugar del corazón, algunas secundarias a infartos que hayan sido células restablecidas por colágeno con suerte, y otras porque junta calcio y puntualmente siempre vamos a ir a observar las válvulas, las valvas de las válvulas. Ven que las válvulas son finas, ¿sí? no tienen un gran grosor y cuando lo veamos en movimiento son muy lábiles y tienen que mover suavemente. Esa forma lábil de moverse, si estuviese juntando calcio, el calcio es más pesado y rígido, empezarían a ser extremadamente rígidas. Pero acá las válvulas están divinas, que igual ya vamos a aprender a... Gracias. No de nada. Miren, todo lo que están viendo acá, y hay más todavía, son tipos de transductores, y nos faltan algunos más, porque faltan los transesofágicos acá. Todos son combinaciones de transductores. Algunos lineales mucho más grandes, este de 60 milímetros. Vamos a encontrar otros lineales un poco más chicos, como el de acá arriba. Este también son un poquitín más chicos porque van a abarcar menos espacios, pero pueden tener más nitidez y más comodidad para algunos lugares. Imaginen que para eco de vaso de cuello no me sirve este tamaño gigante para observarlo, sino que necesito algo más chiquito. Estos son transvaginales, tienen que ingresar en una cavidad y luego generar el sonido, entonces tiene el espacio correcto, prolijo para hacerlo. Este ya no se usa, el microconvex. El microconvex fue el predecesor del pasarray. Llevaron esa idea del curvo y esa idea del lineal y lo primero que hicieron es hacer un mini curvo, que es ese microconvex. En un momento fue como furor, estoy hablando hace por lo menos 20, 25 años atrás, hoy se usa más que nada en veterinaria, pero en su momento fue como la idea que no terminó siendo, porque luego se dieron cuenta que no funcionaba bien porque dejaba muchos espacios sin tocar, sin tener posición en lo que nos importaba del tórax. Y ahí fue donde dijeron, hagamos un pasarray que tenga un rectángulo completo en zona de apoyo y pueda generar mejor la imagen ecográfica. Miren, acá tenemos un lineal con su cantidad de gel necesaria, tiene que ser mucho gel de conducción, no alcohol en gel, sí o sí gel ecográfico y de buena calidad, que no tenga nada de contenido, ni acuoso ni alcohol, porque debajo, este es el pasarray, este es el que vamos a usar en cardio. Parece grande, pero en realidad es porque tiene zoom la imagen, pero va a ser una zona de contacto muy chiquita. Esto es un tipo de pad, el pad de goma puntualmente, que debajo del pad están todos esos cristales piezoeléctricos que van a vibrar. Significa que esos cristales piezoeléctricos tienen cierta protección al contacto, en donde va a ser la situación de apoyo, con este pad. Si yo uso geles que tengan contenido alcohólico, este pad se va a ir gastando. Y si este pad se gasta, se van a terminar rompiendo esos cristales. Bien. Todo transductor que agarren va a tener una marquita de algún lugar. Ven que en este lineal tiene un pequeño círculo acá y este tiene un rectangulito acá. Eso se llama indicador. El indicador nos ayuda a saber bajo ciertas posiciones que tenemos que colocar el transductor hacia dónde va. Vamos a encontrar en diferentes vistas, por ejemplo, cuando empecemos a hablar de vistas ecocardiográficas, que nos van a decir el transductor apuntando, por ejemplo, al hombro derecho. El indicador apuntando al hombro derecho, perdón. Entonces yo sé que este indicador va a tener que ir viendo al hombro derecho, si no la imagen me va a salir al revés. Eso lo van a encontrar en todos los modelos. E incluso en algunos más institucionales, en vez de tener esta marquita, es una luz, que está hermosa, son divinas, pero no cambian nada. Bien. Profe, Sí. pregunta, entonces para ecocardio, ¿cuál se usa? Lineal, ¿no? Para ecocardio, el pasarray, este. Ah, ok.
El lineal es para vaso de cuello, más que nada lo usamos nosotros. Vas a escuchar que cuando hablemos de cardio necesitamos los dos, pero para ecocardiograma es el pasarray, es exclusivo. E incluso, si hablaríamos hoy de adultos y pediatría, los nuevos transductores son polivalentes. Tienen la capacidad de generar sonido para ambos casos. Pero los pediatras y demás siempre plantearon de que hay que usar el exclusivo de pediátricos para uno y el adulto para el otro. El sitio de apoyo del pediátrico es mucho más chiquito. Simplemente eso. Bien. Vamos a encontrar que en la cantidad de hertz necesitamos un poquito más, igual de hertz en cardio. La cantidad de hertz es lo que nos va a ayudar a decir cuánto sonido va a penetrar las partes blandas. Cuanto más sonido emita, más lejos voy a llegar. Cuanto menos sonido emita, menos lejos voy a llegar. Y esto tiene un poco que ver con el hecho de decir qué tamaño de tórax necesito. Imaginen que si tengo un tórax chiquito en un paciente que no fuma, además digo que no fuma porque en una de las vistas tenemos cruzando un poquito el pulmón. Imaginen que tengo tórax, caja torácica, con el espacio intercostal, corazón acá y el transductor apoyado acá. Con eso simple que me voy a encontrar ahí, con ese hecho de tenerlo extremadamente cerca, voy a tener una nitidez hermosa, porque voy a estar cerca del inicio del sonido. Pero imaginen que ahora el tórax de mi paciente es un paciente obeso, es un paciente fumador, y el corazón termina estando más atrás que en este caso. Recuerden que se comporta como un curvo en la forma de la imagen. Cuanto más cerca esté de donde inicia el sonido, más calidad va a tener, y cuanto más me aleje, piensen que acá va a estar el transductor, cuanto más me aleje del mismo, menos nitidez voy a tener. Esto es fundamental al momento de elegir, en una parte, la calidad de mi transductor y en segundo, las ventanas con las que me voy a encontrar. ¿Qué significa la ventana? El sitio en donde yo apoye el transductor, qué tan complicado va a ser. Este tórax más grande, con más impedimento en el medio para mi sonido, va a hacer que tenga más dispersión de sonido, más problemática para el que el sonido llegue al órgano que quiero estudiar, que este tórax de acá, que no fuma, que no tiene grasas en el medio y que rápidamente llega. Ojo, no significa que sea flaco y tenga buena ventana, porque también va a depender de qué, de los espacios intercostales que tenga. Yo tengo que meter el transductor entre una costilla y la otra. Si el tórax es chiquito, menos lugar voy a tener para meter el transductor en esa zona, es decir que más complicada va a ser la vista. ¿Encontraron todos los contras que puedo tener en una imagen? Todo esto puede pasar, ¿sí? Pero siempre encontramos una solución, o bueno, lo vamos informando, eso también. Entonces, el ecocardiograma es una prueba extremadamente segura, se puede hacer literalmente en cualquier lugar, porque puedo tener un ecógrafo modular, institucional de esos grandes, ahora se los voy a mostrar a cada uno, puedo tener uno portátil, y ahora que está súper de moda, puedo tener uno que se conecta al celu. Divino la forma que puedo utilizarlo, pero cada uno va a tener sus limitaciones. ¿Para qué sirve un eco? Para todo lo que quieran evaluar de un corazón, desde forma, válvulas, calcio, movimiento de sangre, velocidades de la sangre, siempre y cuando tengamos técnicas complementarias en esto. Encontrar si las válvulas cierran bien, si cierran mal, si se contrae correctamente tanto en reposo como combinándolo con otras técnicas, o también podemos verlo en estrés. Vamos a encontrar un montón de funciones para el ecocardio, siempre y cuando, dependiendo de que tengamos el equipo correcto y una buena ventana. Miren, acá tenemos casi todo el grupo de equipos que nos podemos encontrar. Estos modulares, ¿sí?, o también llamados institucionales, son equipos espectaculares porque
pueden emitir una buena imagen, una buena cantidad de sonido, van a trabajar muy pero muy bien con muchos ecos seguidos y tienen una muy buena fuente de alimentación. Imaginen que requieren mucha energía realmente algunas técnicas ecográficas para llegar a una buena imagen. Estos modulares son los ideales, pero son para dejarlos fijos en algún lugar. Porque no lo puedo mover de un piso al otro, cambiarme el consultorio constantemente. Si bien va a tener rueditas, pero esto de modular también lo hace un poco incómodo y frágil. Es decir, esto es para dejarlo o en un consultorio puntual o en una internación puntual. La internación es espectacular porque al tener rueditas lo puedo mover, pero no para llevarlo a otro piso, a otro lugar, ni nada similar a eso. Eso nos termina siendo a nosotros decir, este es buenísimo para un centro grande, pero para el día a día a veces complica un poco las cosas. Este y este de acá son los portátiles que más van a encontrar en lo que van a hacer consultorios particulares o cuando tengan diferentes lugares para ir a trabajar. Es decir, si algún consultorio mediano chico está intentando poner un ecógrafo o sabe que no lo puede dejar en el lugar, estos portátiles funcionan muy bien para ecocardio bidimensional, para Doppler pulsado, pero cuando estudiemos Doppler continuo, cuando veamos la necesidad de utilizar ciertas técnicas especiales, vamos a ver que estos tienen menos generación de energía. Les cuesta más generar algún tipo de técnica porque no tienen la fuente gigante que tiene esto de procesamiento ni de emisión de energía. Estos tienen ese pequeño defecto, ¿sí? Pero funcionan casi idéntico que este modular. Pueden hacer el estudio y diagnosticarlo 100% con este grupo de equipos. Si charlaríamos después de precios, en un momento llegan a estar casi iguales dependiendo de la calidad. Y este de acá abajo, esto es más de Cholulo, les cuento, se llama Butterfly. Es como el futuro que no es todavía. El Butterfly es un tipo de ecógrafo portátil que se puede conectar a cualquier dispositivo móvil para generar imágenes ecográficas, tanto vasculares como ecocardiográficas, pero simplemente para hacer ecocardiograma bidimensional, que lo vamos a ir definiendo a cada uno de ellos, y para algún Doppler color y hasta ahí nomás. Imaginen que a estos dos de acá arriba les cuesta generar la energía suficiente a veces para ciertos flujos. Imaginen a este que tiene toda la unidad de procesamiento, el generador de energía, que va a estar dependiendo de una pequeña batería que no dura más de 2 horas, conectado a un teléfono o los más nuevos conectados por Bluetooth, no le podemos pedir esa buena calidad. ¿Dónde se usa? Acá no, pero en general como lugares muy top, lo usan para asegurarse de que no exista una placa importante en una carótida, para ver un derrame pericárdico. Lo usan para cosas muy puntuales, no para hacer un estudio diagnóstico completo. En cambio, los demás sí van a funcionar para todo, pero para un estudio diagnóstico no sirve. Pero imaginen la ventaja de estar en una guardia 24 horas, estar trabajando en una guardia y necesitar un eco ya mismo y poder sacar un ecógrafo del bolsillo. Es una locura. Y no los estoy vendiendo, no lo estoy promocionando ni nada, pero le estoy contando a lo que va. Bien. Profe, ¿usted ya hizo con eso? Sí, ya. Usé el Butterfly de esta marca, las dos versiones. Utilicé uno de los chinos que vino como medio a competirle. Son hermosos, hermosos son. Pero, como les digo, dan solamente 1 hora y media de batería, 2 horas, y no de uso constante. Es decir, te saca de una emergencia, sí. Te sirve para hacer ecocardiogramas completos, para asegurarte todas las 1000 cosas que tenemos que saber en un eco. No, para eso no va a servir. Pero no sé, en una de las prácticas con el Butterfly, cuando lo estaban promocionando, nos dejaron practicar venopunción, sí, principalmente venopunción guiada con ecografía, y para eso está espectacular, porque creo que esa es la función real de este equipo, no para un consultorio. Pero la verdad que es un chiche hermoso, ¿eh? Son $5.000 que decís,
Es caro, pero lo mirarías todos los días para saber que lo tenés nada más. Este es un transductor de un equipo modular que miren, en vez de tener una marquita chiquita, este tiene toda esa zona. Cosas, partes puntuales de un transductor. Zona de apoyo, ¿sí? Acá van a estar los cristales piezoeléctricos, cuerpo del transductor y algo importante, no por su funcionamiento, sino por el momento que estemos estudiando las vistas, a esto le decimos cola del transductor. Cuando hablamos de cambiar la posición de la cola, levantar más o bajar más la cola del transductor, nos referimos a subir esto para arriba o bajar esto. Si hablaría de un movimiento de rotación, hablaría de que este indicador gire para la derecha o gire para la izquierda en el mismo lugar. Si hablo de levantar y bajar cola, es decir, en el sitio donde estoy apoyado, levanto la parte de atrás o bajo la parte de atrás del transductor. Aunque parezca un poco del día a día, los libros incluso lo redactan así: levantar 15 grados la cola del transductor para cambiar de una vista a la otra. Entonces, eso es fundamental que lo vayan reconociendo en un transductor. Y cuando estemos en vivo nosotros juntos, les voy a mostrar con algún simulador o con si se por también llevo el ecógrafo a alguna clase, les voy a mostrar cuál es el movimiento de mano en cada uno de ellos. Bien. Me gusta mucho, pero mucho, comenzar a imaginar las vistas del transductor Pasarray como si fuese un abanico. Y cuando estemos en clase se los voy a llevar con las maquetas para que acompañen ese sentimiento. El tipo de imagen ecocardiográfica que obtenemos, el tipo de imagen que nos da, es 100% parecido a la forma que va a tener el abanico. En su sitio de apoyo concentrado todo el sonido y va a ir abriendo sus aspas. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo quiero que ahora empiecen a llevar ese abanico a diferentes partes de su corazón. ¿Cómo verían desde ese pequeño abanico todo este corazón? ¿Qué tiene importante? Las imágenes ecográficas, para poder arrancar, vamos a encontrar dos modos: el bidimensional y el modo M. Ya les contaré en cada uno de ellos. Pero tengan siempre el recuerdo de esto. Al ser una imagen en forma de abanico, digo, horrible dibujé el abanico, pero al ser una imagen en forma de abanico, ustedes están viendo solo un plano. ¿Qué significa esto? Imaginen que están todos sentados en el aula, ¿sí? Estamos dando la clase y están todos sentados en esa altura. Estas son las cabecitas de ustedes, ¿sí? Algunos se puso rodete. Imaginen este caso. Yo, si estaría generando desde donde estoy parado, vamos a poner un poquito más lejos, desde acá, estaría generando la imagen ecográfica, estaría generando un abanico que tendría esta forma. Pero hay algo importante en este abanico, que si yo lo pienso en dos dimensiones, si lo veo de costado y ustedes están sentados en la silla así, y esta es su cabeza, miren lo que pasaría. Si el abanico está mirando para allá, yo de frente vería partes de cabeza y de costado, al momento de generar la imagen, ¿los veo de cuerpo completo o solo veo esta porción de sus cabecitas? ¿Qué dicen? ¿Cuerpo completo o solo la nariz? Por cómo lo dibujó, la nariz, pero no termino de entender el concepto. Bien. ¿Están viendo? ¿Todos ven la cámara? Sí, Sí, Bien. Miren la Sí. cámara. Tengo un vaso, ¿no? sí, Bien. Ustedes imaginen que el abanico cortaría, ven acá, el abanico cortaría mi vaso así, ¿no? Y yo tengo un abanico acá, lo corta transversalmente. ¿Estamos de acuerdo? sí, Es decir, si mi mano sería el abanico, lo cortaría así. ¿Sí? sí.
¿Qué dibujaría entonces en la imagen ecográfica? ¿Un círculo o o el rectángulo completo del vaso? Es transversal. Profe, disculpe, yo no lo estoy viendo. O no sé si soy yo o los demás. ¿Alguien me estaba viendo? Yo sí. Yo. Ah, Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok, denme un minuto a ver si puedo cambiar la escena. ahora sí. ¿Ahí están viendo? Sí, ahora sí. Se ve. Sí, gracias, profe. Ok. ¿Pero me ven bien? No, profe, yo no lo veo ahí. Ah, me parecía, pues se ve súper chico. Esperen que ponemos esta cámara acá y vamos a ver. Ahora sí. Bueno. Ten en cuenta que cambié la computadora y toda la configuración hace una semana, ¿sí? Así que ténganme paciencia. Ok, ahí me ven. Sí, ahí bien. Bien, perfecto. Y me veo dos veces, así que piensen en esto. Yo tengo esto acá, ¿sí? Que va a ser mi vaso. Mi mano va a terminar siendo como el abanico que genere la imagen. La parte de la muñeca va a ser la zona de apoyo del transductor y esta parte va a ser la que me dé la imagen. Es decir, que mi imagen es así, ¿no? Bien. Entonces, si yo digo que genero la imagen así, cuando estoy haciendo un eco y apoyo el transductor, acá está el tórax, y apoyo el transductor así, ¿ustedes qué creen que voy a ver en la imagen? ¿Cómo va a ser esa imagen? ¿Esperan ver el vaso completo o esperan ver un círculo? Un círculo. Un círculo. Esperan ver un círculo, porque es solamente ese pedacito de acá que les estoy mostrando, ¿no? Porque sería como un corte transversal, ¿no? Exactamente. Ahora, si yo giraría el abanico y lo pongo así, ¿verían todo el recorrido completo del vaso? Claro. Sí, ahí se vería. ¿Verían todo el contenido completo del vaso? ¿Sí? Claro. En esa porción nada más, ¿no? Sí. Bien. Ahora miren algo, vuelvo a la posición anterior, vuelvo a esta forma de tenerlo. Yo dije entonces que mi muñeca es la zona de apoyo, si quieren decirle la cola al transductor. Miren lo que pasaría si yo levanto la cola al transductor. Ese círculo sería igual que el anterior. Porque se vería con un ángulo. Se vería con un ángulo, se vería más grande, ¿no? Exacto. Más Bien. amplio, claro. Más amplio, perfecto. Vuelvo a mi lugar normal y estoy ahí. ¿Estoy viendo el jugo con este corte? No. 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 ¿Qué tengo que hacer entonces? Bajar un poco más y verlo desde acá, ¿no? Sí. Sí. Tengo que bajar el traductor y empezar a verlo acá. ¿Por qué es importante esto? Por lo siguiente, yo ahora tengo que imaginar esto sin el vaso, pero ahora como si fuese un corazón. Si este es el corazón y yo estoy cortándolo completamente así, voy a empezar a preguntarme qué está cerca de mí y qué está lejos de mí. Vamos a empezarlo desde una posición habitual. Tengo invertidas las cámaras, ¿eh? Si ven que hago derecho e izquierdo, estoy haciendo el corazón del lado izquierdo. Si yo tengo el corazón del lado izquierdo y apoyo un transductor bien en lo más anterior, ¿qué es lo más cerca que voy a tener en posición atómica? Piénselo, ¿eh? Tengo un corazón en mi posición habitual y apoyo el transductor de frente. ¿Qué es lo más cerca que voy a tener? Los ventrículos. ¿Cuál? Ventrículo izquierdo. Derecho. Las aurículas. Derecho. Derecho. Y la parte El derecho. Derecho. El ventrículo derecho es lo más cerca que voy a tener. ¿Sí? Y después voy a tener el septum y después voy a tener al ventrículo izquierdo. Ahora, ¿qué pasaría si de B5, ¿sí? Yo apoyo el transductor ahí? Se ¿Qué ve es lo más cerca que voy a- ¿Eh? el ápex. el ápex. El La ápex. mayor parte. ¿Y lo más lejos?
La aurícula. O el septum. ¿No? Ay, aurícula, ya está. Aurícula. Listo. Excelente. Bien, sigamos con la clase. Eso es lo que quiero que vayan pensando en cada una de las veces que vamos estudiando esto. ¿Sí? ¿Por qué veo esto en la imagen? Ok, ¿dónde está apoyado el transductor? ¿Dónde tiene que ir apoyado? Si apoya ahí, ¿qué está más cerca? ¿Qué está más lejos? Esto es obligatorio. ¿Sí? Y van a entender en el camino por qué es tan importante la colocación correcta, el apoyo correcto del transductor. Vieron que recién con una pavada, con un pequeño cambio en el ángulo de mi muñeca, cambió totalmente de tener un círculo así a poder tener un círculo así. Y estamos hablando del mismo vaso en ambos casos. Este vaso me podría llegar a dar una redondez normal y este, voy a decir, está todo deforme, está más grande. Esto es fundamental al momento de estudiar ecocardio, que esté apoyado correctamente. Sí, Alejandra. Ponele, si tenemos que hacer tipo nosotros en las prácticas, digamos, en el momento que nos toque practicar, tengamos que analizar una cierta cavidad del corazón, nosotros podemos ir jugando con la angulación del transductor, digamos. En realidad, no. Lo importante del ángulo del transductor es que, por ejemplo, nosotros vamos a tener una vista que se llama eje corto a nivel de los grandes vasos, que después va a pasar a ser un eje corto a nivel de la válvula mitral, que después va a pasar a ser un eje corto medio ventricular, un eje corto a nivel del ápex y va a ser la finalización de este eje corto. ¿Por qué te cuento esto? La posición para estos tres tipos de ejes, estos cuatro tipos de ejes que te conté, la posición en donde va apoyado el transductor es la misma. Lo que va a cambiar entre una y otro es el ángulo con el cual estás apoyando el transductor. Si yo apoyé el transductor y no respeté el ángulo que estoy teniendo, no lo tengo bien perpendicular con la piel y ahí parto, no voy a conseguir nunca la imagen que quiero obtener. O si yo apoyé el transductor y quiero hacer un eje corto a nivel de los grandes vasos, pero estoy viendo un eje corto a nivel medio ventricular, yo sé que en realidad estoy bien en donde estoy apoyado, pero mi error es en los grados de angulación de la cola del transductor. Eso es lo puntual que sirve y además nos ayuda también después a cuando vayamos a la lectura, porque en la lectura simplemente en la mayoría de los libros no nos muestran la posición del transductor, sino que dicen mueva 10 grados hacia cefálico el transductor, la cola del transductor, la angulación del transductor. Y llevar eso a una imagen, a veces decimos mueva hacia 10 grados hacia cefálico y terminamos como ¿hacia dónde? ¿Qué tengo que mover? Esa es la función de esto, de los grados de... Si yo estoy viendo que el ventrículo, en vez de ser un círculo hermoso, perfecto, como lo estoy esperando transversalmente, tengo un ventrículo deforme, medio estirado, en la mayoría de los casos, lo más probable es que tengas mal apoyado el transductor o en un sitio donde no debe ser. Y eso decís, ok, no es que mi paciente tiene una malformación ventricular, una pared que no se contrae, sino que tengo mal apoyado el transductor. Y eso también es parte de, obviamente, el operador darnos cuenta que el transductor está mal y que esa imagen no la podemos considerar para tomar ninguna medida. ¿Queda más claro ahí? Sí, profe, gracias. Sigamos. Si hablaremos de ecocardio, vamos a hablar que lo más común de hacer es transtorácico. Es casi el 90% de nuestro estudio actual. También podemos hacer transesofágico, es decir, esa no es la misma sonda, es una sonda puntual, correctamente desinfectada, con un protocolo muy puntual. Vamos a ingresar por el esófago y vamos a poder observar de la parte interna este corazón. Es espectacular esto, porque recuerden algo, el esófago está pegado a la aurícula izquierda, no tiene nadie en el medio, es esófago, corazón. Y si bajamos un poco más, acá tenemos al estómago, ¿se acuerdan la burbuja gástrica?
significa que si yo bajo con una sonda chiquitita, obviamente, que me permita cambiar la posición, es decir, que tenga angulación con controles externos, les voy a llevar una para que lo vean, algo parecido para que lo vean, van a ver que no tengo nadie en el medio, es decir, sonda y corazón, sonda y corazón, sonda y corazón, y bueno, y si entro al estómago, una pared del estómago y corazón. Significa que versus el transtorácico que va a tener el pulmón, puede tener grasa en el medio y demás, que tengo más probabilidad de tener menos buena ventana, el transesofágico siempre va a tener una ventana excelente. El problema es que tengo que hacer que el paciente le pase una sonda completa por el esófago y de ahí comenzar a tomar las imágenes ecocardiograma. Ya es un procedimiento sí, agresivo, vamos a decirle. Porque invasivo es todo lo que pueda llegar a ingresar y modificar el metabolismo del paciente o ingresar alguna bacteria. Este es más agresivo. Es como, si hicieron alguna vez una endoscopía o vieron alguna vez una endoscopía que se mete una cámara por el mismo tracto que esto, que la cámara es un poco, endoscopía alta, ¿no? Obvio. Se mete una cámara de un grosor puntual, que la verdad que es un grosor importante, pero la endoscopía no tiene tanto movimiento al ingresar. En cambio, el transesofágico sí tiene más movimiento, sí tiene mucha más movilidad y es una sonda mucho más articulada. No usan... Sí. ¿Solo la aurícula derecha y alguna otra zona observan la cámara? No, ve todo el corazón, ve todo el corazón. Ah, Todo. Lo que me refiero es que vos lo tenés pegado al esófago. El esófago tiene casi contacto directo con la aurícula, pero después tenés todo el corazón. Puedes estudiar lo que vos quieras. En detalle lo que vos quieras. Sí. Incluso si llegamos, que ya estamos medio justo, ahí les trajo un videito de la diferencia en la calidad de imagen entre uno y otro. Tiene muy buena imagen el transesofágico. Y el ecocardio fetal es hacerle un ecocardio al feto en una etapa muy puntual de formación, porque no siempre lo podemos hacer, y esperando a que sea lo más prolijo posible. Es hermoso. La verdad que ecocardio fetal lo disfruto de una manera hermosa, pero es mucho tiempo para realizar uno, porque en el adulto y demás sabemos posiciones y formas de hacerlo. En el fetal no podemos acomodar al paciente a nuestro gusto porque el paciente no está en contacto con nosotros. Eso hace que a veces se nos complique un poquito más llegar a la imagen que queremos. A veces los ecocardios fetales son muy largos, pero son hermosos. Después, si quieren, les muestro alguno que he hecho. Bien. Nuestra principal parte de la carrera del ecocardio va a ser transtorácico, va a ser nuestro mayor lugar de estudio, y transesofágico sí vamos a aprender todo lo que es la realización y el entendimiento de las imágenes, pero transtorácico es nuestro principal foco de atención. Vamos a poder poner al paciente de diferentes maneras. La recomendada es de cúbito lateral izquierdo, es decir, de costado, como ven al paciente, mirando, es decir, el paciente para el lado del operador, de quien maneje el transductor y el equipo, con una mano debajo de la cabeza, la mano izquierda debajo de la cabeza, como si estuviese en la playa. Esto permite que todo el pectoral y la parte costal levanten y dejen mucho más libre esa zona para hacer el eco. La derecha que lo ponga en la pierna para que no moleste, pero no cambia en nada. Operador, una mano al transductor, se maneja siempre con una mano, y la otra mano al equipo. Hay momentos en los cuales deben usar las dos manos, que es para cambiar algunos ejes, pero solamente es para ayudarse a encontrar el eje. Después, el transductor siempre se maneja con una sola mano. No pueden utilizar las dos manos para capturar la imagen. ¿Por qué? Porque esto es en vivo, ¿sí? Mientras ustedes están haciendo esto, al mismo tiempo le va actualizando la pantalla. Si usan las dos manos acá y tienen que medir o frenar la imagen, no lo van a poder hacer. Entonces, cuando el año que viene comencemos con alguna práctica en alguno de los centros, o demos algún espacio para que comiencen a practicar un poco de eco, tengan en cuenta lo siguiente: practiquen desde el día 1 con una mano. Si usan las dos del día 1, se les va a complicar el triple
Si lo hace mal al principio, le va a contar el triple hacerlo bien después. Así que siempre una sola mano, aunque no encuentren la vista, ¿eh? Y no se ofusquen. Es normal estar una mano en el transductor, otra viendo la pantalla, porque nosotros sabemos si está bien colocado o no, porque lo que estamos viendo en el monitor, y sin querer que se nos vaya moviendo la mano. Eso es habitual, es parte de las primeras prácticas. ¿Hay más forma de poner al paciente? Sí, puedo ponerlo de cúbito supino, es decir, boca arriba. Si tengo algo para que se me acueste mejor, y algunas vistas puntuales igual la tenemos que hacer sí o sí boca arriba, pero para lo que es la ecografía en sus vistas habituales no es la mejor forma de ponerlo. Lo usamos, sí, lo usamos más que nada en pacientes internados, en pacientes que no toleren el decúbito completo, es decir, por alguna insuficiencia cardíaca o algo secundario, no soporten estar acostados totalmente, podemos hacerlo en esta posición. Se incomoda un poco más las ventanas y tienen más probabilidad de que no se vea bien que el anterior. Porque en este, piensen lo siguiente, si lo tengo en decúbito lateral, el corazón, y incluso si a este hombro lo traigo un poquito más para mí, ¿qué va a hacer el corazón? Se va a acercar a la parte más anterior de mi caja torácica. Entonces voy a tener esa cercanía y cuanto más cerca esté, más probabilidad de tener una mejor ventana. Eso es lo que intento hacer. Cosas que no hay que hacer. Esta posición es muy de guía española, ¿eh? Yo digo que no, pero las guías de afuera las recomiendan. Miren algo. Tenemos al paciente de decúbito lateral izquierdo, pero el operador está atrás del paciente. ¿Por qué? Porque intentan utilizar la mano derecha para manejar el transductor para ganar más rápido práctica en la mano. Es mucho más fácil hacerlo con la mano dominante que la no dominante. Los zurdos van a estar contentos. Los que sean zurdos acá, transductor mano izquierda va a ser extremadamente más rápido el aprendizaje. Los diestros quizás tardan un poquito más. Pero esta posición no la hagan. Esta posición suele ser la posición siempre de la nota, le decimos. Imaginen que están abrazando casi al paciente. El paciente está mirando a la pared y ustedes están casi encima del paciente. Y acá estamos hablando de pacientes hombres, pero se pueden encontrar con cualquier cosa en el medio. Eso va a hacer que primero no tengan el contacto con el paciente, no sea un poco incómodo de hacer por la cantidad de contacto físico que van a tener con el mismo, y no está bueno eso. En las guías los llegan a defender porque dicen que el paciente tampoco ve el monitor, pero bueno, la mayoría que nos fuimos a hacer una eco general en cualquier momento, de cualquier parte, sabemos que el monitor está ahí, a veces lo terminamos viendo, pero como va atrás de la cabecera es casi imposible en ninguna de las dos posiciones que lo vea realmente. Eso va a ser incómodo para las prácticas cuando alguno de ustedes sea el paciente y otros estén practicando, es que van a querer el monitor y no lo van a poder hacer. Bien. Si tengo que hablar de modalidades en ecocardio, me voy a encontrar el modo 2D, que es el que le acabo de explicar, es ese abanico en 2 dimensiones que acabamos de ver. Eco con contraste, después charlaremos. El modo M, que es la aislación de una sola tanda de sonido. El modo Doppler, que ya con el efecto Doppler, lo estudiaremos en las próximas clases, logramos comenzar a darle imagen a la sangre, el movimiento de sangre. El doble color, el pulsado y el continuo van a ser las formas de que esa sangre que antes era anecoica en el modo bidimensional, podemos comenzar a observarlas en colores o con una onda de flujo para poder verlas. Eso es lo que intentamos hacer con estas técnicas C. El Doppler lo que va a hacer es generar colores rojos y azules para cuando la sangre se acerque o se aleje de mí. El pulsado va a llevar a ese color o a ese flujo, lo va a representar en una onda como si fuese positivo y negativo, si quieren decirlo como algo parecido ya a las ondas de un electro, algo similar a lo mismo. Cuando se acerque el flujo a mi transductor, la onda va a ser positiva y cuando se aleje va a ser negativo. Y el Doppler continuo es muy parecido al pulsado, pero está pensado para flujos que tengan muy alta velocidad, es decir, flujos que estén en presencia ya de patologías valvulares, cardíacas, la vamos a ir observando. Estos tres muchachos
son los que terminan haciendo también más caros o más complejos a los ecógrafos. La mayoría de los ecógrafos base son bidimensionales con modo M. El ecógrafo más plus trae pulsado y Doppler color, pero todavía no es el full para ecocardio, porque cuando me encuentre una válvula fallando, necesito evaluar flujos de muy alta velocidad. Y es donde más les cuesta a los equipos llegar. Ahí es donde aparece el Doppler continuo a funcionar. Significa que no solo es un transductor especial, sino que también el equipo necesita tener estas configuraciones puntuales. O sea, si mañana, ¿por qué tengo la tendencia a explicar esto de los equipos? Un técnico en prácticas cardiológicas, además de conocer y saber sobre los ecocardios, poder hacerlos y demás, incluso en ley estamos metiendo, ya metimos, ya hubo una reforma de que además lo podemos informar. Tengan en cuenta lo siguiente. Cuando están a cargo o los contratan o están como muy comprometidos a un centro de trabajo y el lugar le dicen, mira, vamos a intentar abrir un nuevo centro, queremos abrir un consultorio o quieren evaluar el tipo de consultorio que pueden hacer para ecocardio, le van a preguntar al equipo de trabajo, ¿qué compro? Cuando hablamos con recursos humanos, con compras y demás, siempre está el hecho de van a comprar lo que ellos quieren, pero nos van a pedir la recomendación. Van a venir un día y le van a preguntar qué tiene que tener el equipo para que ustedes puedan hacer ecocardiograma. Ahí vamos a hablar si es en reposo, en estrés, no importa, pero esto se lo van a plantear como equipo de trabajo o como técnico en prácticas cardiológicas. Parece algo como muy de libro, pero incluso si hoy hablaríamos de un centro para hacer ergometría, le van a preguntar hasta qué computadora mínimamente necesitan. Entonces acá ya sabemos que no es cualquier ecógrafo. Usted pone ecógrafo en Mercado Libre y le van a aparecer 1000 ecógrafos a 1000 precios diferentes. Obviamente que esto no lo compramos por Mercado Libre, compramos directamente a proveedores. Pero tengan en cuenta lo siguiente. Van a haber ecógrafos que sean solamente con este combo y van a ser relativamente económicos. Y van a ver que cuando tengan el combo completo estamos hablando de 4 o 5 veces más el gasto. Y no tiene que ver con el gasto acá, tiene que ver con que si me traen este ecógrafo para hacer ecocardio, no lo puedo hacer. Yo necesito todas estas funciones para hacer un eco, si no, no lo puedo completar. Para un correcto estudio, necesito obligatoriamente esto. Bien. Cuando hablamos de modo bidimensional y modo B, nos referimos a esto. El bidimensional es ese abanico de sonido completamente. Y el modo M lo que hizo, que en realidad la ecografía empezó gracias al modo M y evolucionó al modo bidimensional, el modo M lo que hizo es decir, ok, si yo tengo un abanico completo de sonido, quiero aislar solo una parte de esa imagen. ¿Y esto a qué se debe? Yo en el abanico completo de sonido, yo cuando te muestro una imagen así completa, vos estás viendo un corazón cómo se está moviendo, pero ves las cavidades completamente que querés ver. Y si te digo, medí cuánto mide un septum interventricular, puedes medirlo así, puedes irte con un pequeño error de medirlo de costado, puedes medirlo para el otro costado y puedes generar un pequeño error. Y a veces al momento de observar si algo se contrae, se mueve o no, también puede generar un poquito de dudas. Eso hace que sea indispensable el modo M, porque ahora en vez de ver un corazón completo moverse, ves solamente esa pared en el rango de tiempo. Esa pared ahora se va a acercar, se va a alejar, se va a acercar, se va a alejar si se contrae bien. Vamos a ver a las paredes que quiero estudiar como si fuese una separación de un pedacito. Aislé un pedazo de esa pared y la veo exclusivamente así. Dejé de ver el corazón completo y solamente veo en una tira constante el movimiento de la misma. Entonces, si yo le diría que este es el abanico en 2 dimensiones, cuando hablaría del abanico en modo M, deja de ser un abanico y solamente es lo que pasa en una porción. Solamente eso. Y hasta acá vamos a llegar el día de hoy. Esperen que corto la grabación. Esperen, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿Se durmieron?
No, porque... No, profe, al momento no creo que no, profe. Ok, bien, te habían asustado.